Bienvenidos a nuestra segunda semana de conferencias Discipulación. Estos días, esta semana vamos a compartir con ustedes las lecciones del primer libro de la serie Ser y Hacer Discípulos. El libro se llama Mi Identidad en Cristo. Este libro lo escribí hace 13 años, en el año 2007, y para ayudar a consolidar en la fe a los creyentes, para ayudarles a formar su identidad en Cristo. Este libro hemos distribuido más de 100,000 copias en Venezuela y ha sido de mucha bendición para las iglesias y para la consolidación de la fe de los discípulos, de los nuevos discípulos en Cristo. En este libro hay un texto bíblico que nos muestra más o menos la esencia de lo que es el libro en Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque en este versículo nos muestra tanto nuestra identidad sin Cristo como nuestra identidad en Cristo. Romanos 5, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y ahí nos muestra esa identidad. Antes, cuando no teníamos a Cristo, nuestra identidad estaba en Adán. Así, por la desobediencia de un hombre se refiere a Adán. Muchos fuimos constituidos pecadores y nuestra identidad entonces estaba en Adán como pecadores, desobedientes, rebeldes, alejados de Dios, y así era nuestra vida sin Cristo. Pero cuando recibimos a Cristo, entonces recibimos una nueva identidad. Porque así como Pablo dijo a los Efesios, a los Éfesos, en Efesios 2:10, porque fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces fuimos creados de nuevo en Cristo. Recibimos una nueva identidad en Cristo, como dice Romanos 5:19. Por la obediencia de uno, refiriéndose a Cristo, muchos fuimos constituidos justos. Entonces en Cristo hemos sido justificados, nacimos de nuevo, nuestra identidad es como hijos de Dios, ahora nos identificamos con Cristo, y de esto tratan todas estas lecciones que vamos a compartir durante esta semana. Tenemos como invitadas dos misioneras. Tenemos a la misionera Joana García de Ramos y la misionera Carmen Bermúdez de Ramos. Ellas son misioneras de la Iglesia Bautista Central de Barquisimeto desde hace más de 15 años y tienen mucha experiencia en esa parte de consolidar en la fe a los creyentes usando cada una de las lecciones de mi identidad en Cristo. Queremos que ella nos dé un saludo para ustedes. Joana tiene la oportunidad. Buenas tardes, Dios les bendiga. Agradecida al Señor porque me permite formar parte de estas conferencias. Gracias al pastor Eleazar por invitarnos, por formar parte de este equipo. Y bueno, esperamos poder tener un buen tiempo en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder participar de esta conferencia, pidiéndole al Señor que pueda usarme de una manera especial y que esto sea de mucha bendición. Dios les bendiga. Bueno, esto en verdad es una gran bendición, una gran oportunidad que Dios nos permite de compartir todas esas lecciones con ustedes. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que tuvimos la semana pasada de realizar la primera semana de conferencias, Discipulación,
la iglesia discipuladora, el discipulado como proceso de transformación y el alcance del discipulado, y por todos los que nos acompañaron la semana pasada, y sé que muchos están también en el día de hoy. Deseamos que Dios les bendiga, y todo esto lo hemos preparado con todo nuestro corazón para que sea de bendición para ustedes, que sea de bendición para sus iglesias. Así que usted puede ver la conferencia, puede compartirla para que muchas otras personas, para que todos sus amigos también tengan la oportunidad de recibir estos mensajes que van a ser de gran edificación para nosotros. Tres lecciones del libro Mi identidad en Cristo. Vamos a hacerlo, vamos a comenzar con la primera lección, y vamos a tener a la misionera Joana García, que ella va a compartir con nosotros. Joana, es su oportunidad. La primera lección de este primer nivel de discipulado es mi identidad en Cristo. Y de mi identidad en Cristo, lleva por título No soy yo, Cristo vive en mí. Y está basado en Gálatas 2:20, que dice, donde Pablo afirma, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta declaración que hizo Pablo en su momento debe ser la declaración de cada uno de nosotros como creyentes. Por eso es importante que afirmemos esta verdad, no solo en nuestra vida, sino también en aquellos creyentes a los que nosotros estamos atendiendo, y aún a aquellas personas que no conocen del Señor y que en su momento lo harán. Dios promete entrar en nosotros, y tenemos que saber que la primera promesa de Dios para nuestra salvación es enviar a Jesús a este mundo. En Gálatas 4:4-6 nos dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta primera promesa es dada inmediatamente después de la caída, en el juicio declarado a la serpiente o a Satanás. En Génesis 3:15, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Es también confirmada a Abraham. En Génesis 22:18, donde dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta promesa se cumplió en Cristo. Cristo es esa simiente prometida. El apóstol Pablo lo afirma en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, esta primera promesa ya fue cumplida por Cristo, cuando despojándose de su gloria, murió en la cruz por nuestros pecados. Filipenses 2:6-8 dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos allí cómo se cumple esa primera promesa de Dios para el hombre, para cada uno de nosotros. Él envió a Jesús a morir en nuestro lugar por cada uno de nosotros. La segunda promesa, que está allí también en Gálatas 4, el verso 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esta segunda promesa de enviar al espíritu de su Hijo a nuestros corazones, la describe muy claramente el profeta Ezequiel en Ezequiel 36,
26 y 27, donde dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios promete darnos un nuevo espíritu. Luego afirma que es su propio espíritu, dice, pondré mi espíritu, es decir, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Quiere decir que ninguna persona sin conocer de Cristo puede tener o posee el Espíritu Santo sin antes conocerlo. Entonces Él va a poner su espíritu dentro de nosotros. Jesús confirmó esta promesa al anunciar su muerte y su resurrección. En el libro de Juan, capítulo 14, 16 al 18, Él dice, y yo os rogaré al Padre y os daré un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, esta promesa se cumplió el día de Pentecostés en el grupo ampliado de discípulos, luego a los 3,000 que recibieron la palabra, y de allí en adelante se cumple en cada uno de los creyentes que se arrepiente y confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Ahora, esa es la parte de Dios. Dios cumplió sus promesas. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios entra en nuestras vidas y nos da su Espíritu Santo cuando oímos y abrimos la puerta. Oír su voz simboliza fe, y abrir la puerta simboliza o significa arrepentimiento. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Entonces, oír su voz o oír el mensaje del Evangelio, lo podemos hacer de muchas maneras. Dios es soberano y Él puede hablarnos por los medios que Él desea. Él lo hizo en la antigüedad, a través de una asna que reprendió a Balaam cuando se disponía a maldecir el pueblo de Dios, en Números 22. Pero hay muchas maneras como Dios puede comunicarse con el hombre. Y Él lo puede hacer a través de su palabra. Cuando su palabra es leída, cuando su palabra es oída, estudiada, memorizada o meditada. Cuando es predicada. Cuando es explicada sencillamente. Y tenemos varios ejemplos. Está allí Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos allí a Lidia, una mujer vendedora de púrpura, quien escuchó la palabra de Dios y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. También podemos oír la palabra de Dios a través de un evangelizador. Y vemos allí, tenemos Hechos 8:35. Que dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y llevaron a... Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Vemos allí a Felipe y al etíope. El etíope estaba leyendo las escrituras, no comprendía lo que estaba leyendo, pero Dios envió a Felipe para que él pudiera
hablarle o explicarle al etíope lo que él estaba leyendo. Y él de esta manera pudo entender y conocer de Dios y recibirle en su corazón. Entonces, también podemos oír la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina para comprender su palabra. Puede ser a través de un canto, puede ser a través de una oración. Vemos allí en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas se encontraban presos y ellos oraban al Señor y cantaban, y dice las Escrituras que las personas que estaban allí en el mismo lugar, ellos escucharon de Dios y ellos también pudieron conocer de Dios. Entonces podemos oír la palabra de Dios a través de un canto u oración. También lo podemos hacer a través del testimonio de otro cristiano. Lucas 8:39. Dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí vemos al endemoniado gadareno. Después de conocer al Señor, Jesús le dice que se fuera a lo suyo, y él se fue y contó a todos lo que Jesús había hecho por él. Entonces podemos escuchar la palabra de Dios a través de un testimonio. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Dios ya hizo su parte. Dios prometió entrar en nosotros, envió a Jesús al mundo para morir por cada uno de nosotros y envió al Espíritu de su Hijo también a nuestros corazones. Ahora estamos viendo cómo nosotros podemos recibir al Espíritu de su Hijo y poder entonces que esa segunda promesa se haga realidad en nuestros corazones. Y estamos viendo, ¿verdad?, que la primera promesa, la primera cosa que debemos hacer es oír su voz. Y esto simboliza fe. Y lo hacemos a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Ahora, abrir la puerta. Abrir la puerta simboliza el arrepentimiento. Hebreos 4:7 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abrimos nuestro corazón a Dios. Abrimos nuestro corazón a Dios a través de una oración y un sincero arrepentimiento. Abrir esa puerta simboliza entonces arrepentimiento. Debemos tener bien claro que lo que cierra la puerta de nuestros corazones a Dios es el pecado. Cuando nosotros abrimos, nos despojamos del pecado, entonces estamos abriendo esa puerta para que Cristo pueda entrar en nosotros y Él pueda poner allí su espíritu. Y es bueno que nosotros podamos diferenciar entre el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso. Creo que hay varias formas de arrepentirse. El arrepentimiento genuino y el arrepentimiento no auténtico. Entonces, quisiera referirme al arrepentimiento por descubrimiento. El arrepentimiento por descubrimiento es cuando nosotros somos descubiertos por alguien y no podemos ocultar nuestros pecados. Es como lo que decimos nosotros cuando estamos hablando con nuestros discípulos. Nos agarraron con las manos en la masa. Entonces, claro, no podemos decir que no hicimos esto porque nos encontraron, ¿verdad? Entonces, este es el arrepentimiento por descubrimiento. Hay muchas personas que se arrepienten porque los encontraron en dicho acto, en dicha situación. Pero en realidad no es un arrepentimiento verdadero. Son pecados porque los han agarrado, ¿verdad? Pero en su corazón realmente no están arrepentidos y continúan pecando y degradan a Dios con sus hechos. También tenemos el arrepentimiento para sí mismo, que este arrepentimiento
es cuando nosotros decimos, he cometido muchos errores y los he pagado, pero es hasta aquí. No sentimos la necesidad de presentarnos delante de Dios y dar cuenta. O sea, es cuando le pedimos perdón a Dios, pero seguimos, insistimos en el mal en que nosotros estamos. Ahora, el arrepentimiento verdadero al que Jesús hace referencia es cuando nosotros nos sentimos responsables delante de Dios por todos nuestros actos, por todo lo malo que nosotros hemos hecho. Es cuando nosotros reconocemos delante de Dios todo lo malo que hay en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho. Todo está allí, lo presentamos delante de Dios. Reconociendo, como dijo el rey David en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenidos por puros en tu justicia. También no solamente el rey David pudo hacerlo, y tenemos su ejemplo, sino que también tenemos allí el ejemplo del hijo pródigo en Lucas 15:21, cuando él va al padre. Él se levanta, ¿verdad? Reconoce el mal en el que está y va al padre y él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. También tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz de Jesús, en Lucas 23:41. Él dijo, nosotros a la verdad, le dijo al otro ladrón que estaba con él, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Es por eso entonces que el apóstol Pablo resumió su ministerio de enseñanza en arrepentimiento. Dios no envía al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Es posible que usted pueda creer lo contrario y cada uno de nosotros es libre de hacerlo. Aunque no creo que sea la mejor decisión, porque debemos de saber y creer en la fidelidad de Dios y su palabra. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de Dios, comprendemos que nuestros pecados nos mantienen separados de Él. Entendemos que lo que hemos vivido, ¿verdad? Nuestra vida de allí hacia atrás, todo lo que hemos hecho, no ha sido o no ha agradado a Dios en nada. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es allí cuando nosotros entendemos que hay una barrera que nos separa a nosotros, seres humanos, de Dios y que nos impide nosotros poder recibir de esas promesas o de esas bendiciones que ya desde hace muchos años atrás Dios ha preparado para cada uno de nosotros. También, cuando nosotros comprendemos que Jesús murió para quitar nuestros pecados y nuestras culpas. Hay muchas personas en el mundo en muchas creencias que por hacer ayudas, obras y cosas, ellos van a recibir el perdón de sus pecados. Pero Jesús murió para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5 dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces Jesús, Él apareció para quitar nuestros pecados. No hay otro medio, no hay otra cosa, otra persona que pueda ayudarnos, sino solamente Jesús. También cuando nosotros comprendemos que sin Jesús nada podemos hacer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Sin Jesús no podemos hacer nada. Por nosotros mismos no podemos salvarnos. También es importante que nosotros podamos entender que Dios nos ama a cada uno de nosotros, aunque no hayamos vivido una vida agradable delante de Él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces, en este momento, cuando ya nosotros hemos entendido, hemos comprendido de que nuestros pecados nos mantienen separados de Él, de que Jesús murió
para quitar nuestros pecados. De que sin Él nada podemos hacer. Y de que Dios nos ama, aunque no hayamos vivido una vida agradable delante de Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, deseamos vivir para Él y con Él. Y entonces allí cuando decidimos abrir nuestro corazón a Dios. Y quizás usted que me está escuchando ya ha recibido a Jesucristo en su corazón y hizo una oración similar a esta. Yo soy pecador, pero en ti hay perdón y vida eterna. Quiero que entres en mi corazón y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. O tal vez tú, amigo que me estás escuchando, no has hecho esta confesión. Entonces lo puedes hacer de esta manera. Dios desea, es el deseo de Dios, que su espíritu pueda habitar en nuestros corazones. Pero para esto debemos entonces abrir nuestro corazón a Él. Cuando hacemos esta oración y tomamos esta decisión, debemos tener la seguridad de que Cristo entró en nuestra vida. Es posible que sucedan muchas cosas dentro de nosotros. Es posible que nos sintamos felices, nos dé ganas de llorar, nos dé ganas de llamar a alguien para contar lo que nos ha sucedido. Es posible de que sintamos nuevas fuerzas, nuevos ánimos para nosotros poder seguir adelante. Si no teníamos esperanza, es posible que tengamos una nueva esperanza. Todo esto podemos sentirlo en nuestro corazón en ese momento. También es posible que vengan cosas no tan buenas, es posible que vengan dudas, y ahora qué voy a hacer, cómo va a ser mi vida de ahora en adelante, es posible que vengan pensamientos negativos a nuestras vidas, pero ha ocurrido algo muy grande, muy significativo, y aunque parezca una locura para muchos, es algo maravilloso. Jesucristo vive en ti. Y podemos decir lo que dijo Pablo: no soy yo, Cristo vive en mí. Pero entonces Cristo habita en nuestros corazones, como dice Efesios 3, 16, 17, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Cristo habita en nuestros corazones con dos propósitos. Bien importante que usted pueda estar allí bien atento. ¿Cuáles son esos dos propósitos de que Él pueda estar en nosotros? La primera, el propósito de Dios allí está en Colosenses 1:27 y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, darte a conocer las riquezas de su gloria y para que tengas una esperanza viva. Ese es el propósito o la razón por la que habita en nuestro corazón. Ahora, gloria tiene tres significados. Y dice: para darte a conocer las riquezas de su gloria, que es el primer propósito. ¿Cuál es el significado cuáles son esos tres significados de gloria? El primer significado de gloria se refiere a Dios mismo. Romanos 1:23 dice: su eterno poder y su deidad. La gloria de Dios es la presencia manifiesta de Jesús. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su resplandor, de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Entonces, es por eso que llamamos al cielo la gloria de Dios, porque es la morada de Dios. Y nosotros como creyentes debemos tener esa esperanza de gloria, esa seguridad de la vida eterna, de que cuando partamos de este mundo, estaremos en su gloria, en el cielo para siempre con el Señor. Hay personas que se sienten le tienen miedo a la muerte y piensan qué va a ser de su vida después de la muerte. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida y Él habita en nosotros, debemos de tener esa seguridad de que Él
de que un día vamos a estar con Él allá en el cielo para siempre. Y el segundo significado de gloria es la excelencia. Debemos pensar en el más alto nivel, lo más grande, lo más sublime, la posición más elevada, lo mejor. Esperanza de gloria significa que Cristo está en nosotros y tenemos la esperanza de alcanzar los mejores niveles de vida. Esto quiere decir que tenemos la esperanza de ser la mejor madre, los mejores padres, los mejores hermanos, los mejores amigos. Y podemos preguntarnos, ¿quién alcanzó la gloria de? Entonces, podemos ver también que gloria significa victoria y triunfo. Esta esperanza de gloria es la esperanza de vencer cualquier tentación, cualquier enemigo y cualquier prueba. Cristo habita en nuestros corazones y esto significa que ha comenzado una nueva relación entre tú y Dios. Y debes vivir por fe y andar en Él. Dios les bendiga. Bueno, hemos escuchado la primera lección de Cristo vive en mí. Queremos saludar a las personas que han estado con nosotros, que están con nosotros, desde Colombia, desde Medellín, Andrés Mendoza, Mayerly Castro desde Chile, Pedro, el pastor Pedro Alfaro desde El Salvador, todos los que nos están viendo aquí en nuestro país. Queremos saludarles, decirles que vamos a liberar la descarga gratuita del libro Mi Identidad en Cristo el día miércoles, el tercer día de nuestra conferencia. La segunda lección de Mi Identidad en Cristo es soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. En la Biblia nos habla acerca de que todos somos creados por Dios. Como dice, varón y hembra los creó Dios. Pero no se llama a todas las personas hijos de Dios. Desde la antigüedad se hace una marcada diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios o los hijos de los hombres. Esa marcada diferencia se ve desde la familia de Adán. Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Los más famosos, los que nosotros más conocemos, a Caín y Abel. Caín era malo, era malvado, rebelde, y Abel era justo. Y nosotros vemos cómo Caín mató a Abel. Dios, en sustitución de Abel, le dio otro hijo a Adán y Eva, que fue Set. Y con Set comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Entonces la familia de Set fueron llamados los hijos de Dios, y la familia de Caín, que Caín se apartó de la familia y se apartó y se alejó de Dios. Entonces la familia de Caín fueron llamados los hijos de los hombres. Entonces se muestra esa diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y yo quiero que usted en este momento pueda ayudarme o pueda estar allí para que usted pueda ver, vamos a descubrir las características de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres, como nos muestra la palabra de Dios. Vamos a ver con los hijos de los hombres. Está allí en Génesis capítulo 4, desde el versículo 19 al 24, están las características de los hijos de los hombres. Allí se menciona cuáles son esas características. El versículo 19 dice, se habla de la descendencia de Caín, y está uno de los descendientes de Caín, Lamec. Dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres, Ada y Sila. Y luego es la primera vez que hay en el registro bíblico que un hombre tomó 2 mujeres. Es decir, se habla de la poligamia, de la inmoralidad sexual, de la fornicación, todo lo que tenga que ver con la
inmoralidad sexual entra allí. Entonces, una de las características de la descendencia de Caín fue la inmoralidad sexual. Otra característica fue la violencia y homicidio. Dice, a un hombre maté, en el versículo 23 dice, a un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Entonces ahí se presenta la violencia y el homicidio. La descendencia de Caín siguió, Lamec, siguieron la misma línea de Caín, así como Caín mató a Abel, entonces siguieron esa misma línea de violencia y homicidio. Otra de las características es la venganza y el odio. Lamec dijo en el versículo 24 del capítulo 4 que estamos viendo, dice, si Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. La venganza y el odio era una marca distintiva de los hijos de los hombres, de los que no eran llamados hijos de Dios. Así, cuando quizás ustedes han leído cuando Pedro y los discípulos le preguntaron al Señor, le dijeron a Jesús, Señor, ¿debemos perdonar cuántas veces? 7. Jesús le respondió, haciendo alusión a este texto bíblico, a esta escritura, Jesús le dijo, no digo 7, sino hasta 70 veces 7, haciendo el marcado contraste entre lo que es las características de los hijos de Dios, del perdón, y de los hijos de los hombres, que es la venganza y el odio. Y hay otra característica que se ve allí en la actitud de Lamec. También se ve en la actitud que tuvo Caín cuando Dios le preguntó acerca de Abel, que es la rebeldía, la altivez, la soberbia, el egoísmo y muchas otras cosas que nosotros podemos ver que representan esa actitud de Lamec, siguiendo la misma línea de Caín. Ahora vamos a ver la característica de los hijos de Dios. En Génesis capítulo 4, 26 nos dice, Adán tuvo después de Abel, entonces Dios le dio un hijo en sustitución a Adán y Eva, en sustitución de Abel, que fue Set. Set tuvo un hijo que se llamó Enos y dice, con Enos comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Entonces la primera característica que se presenta de los hijos de Dios es invocar el nombre de Dios. Es la frase característica para representar la oración. La característica de los hijos de Dios es invocar a Dios, que puede referirse a la oración, a la alabanza, a consultar a Dios, a buscar a Dios. Otra característica es caminar con Dios. En Génesis capítulo 5, 24 se nos habla de Enoc. Enoc, y dice, caminó Enoc con Dios y lo llevó Dios. Y caminar con Dios, andar en el camino del Señor. Y en el tiempo de Jesús se habla de seguir a Jesús. Es lo mismo, se refiere a lo mismo, caminar con Dios, andar en el camino de Dios, seguir a Cristo. Esa es una característica de los hijos de Dios. Y otra característica, ya en Génesis 6, 9 se habla acerca de Noé. Dice que Noé era un varón justo, perfecto entre los hombres. Caminó Noé con Dios. Entonces se repite la característica de caminar con Dios y se añade ser justo y perfecto, que en ese sentido significa recto de corazón y la integridad delante de Dios. Entonces se ven esas características de los hijos de Dios y se ven la característica de los hijos de los hombres. Ahora usted puede ver que esa diferencia, esa marcada diferencia, ¿era solamente allá en la antigüedad? ¿O es la diferencia que siempre ha existido y que debe existir entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Ya hemos visto, hemos llegado un poquito aquí en las generaciones a Noé. Vamos a ver la genealogía de los hijos de Dios. Vamos a regresar un poquito allá a Adán y vamos a ver cómo primero Dios creó a Adán y a Eva. Entonces Adán tuvo muchos hijos y ya mencionamos que uno fue Caín.
y otro fue Abel. Caín fueron llamados la descendencia de los hijos de los hombres, y luego en sustitución de Abel Dios le dio un hijo llamado Seth, y la descendencia de Seth fueron llamados los hijos de Dios. Un día se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, y el resultado fue que la maldad se multiplicó y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios envió el diluvio. Dios iba a destruyó a la humanidad de aquel tiempo y salvó a la humanidad por medio de Noé. Y Noé era un descendiente de Seth, uno de los que permaneció sin unirse a los hijos de los hombres. Entonces vemos de la descendencia de Seth viene Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam fue aquel que vio a Noé desnudo y se burló de él, y Noé lo maldijo. Pero la línea de los hijos de Dios siguió por Sem. De la descendencia de Sem vino Abraham. Y Abraham Dios lo llamó y le confirmó su pacto diciendo: haré de ti una nación grande, y en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Abraham tuvo varios hijos, pero el hijo de la promesa era Isaac. Y siguió la línea de los hijos de Dios por Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú siguió el camino de los hijos de los hombres, siguió el camino de Caín, y Jacob siguió el camino de los hijos de Dios. Jacob tuvo muchos hijos. Nosotros conocemos a José como el que fue gobernador de Egipto, aquel hombre tan fiel a Dios. Pero la línea de los hijos de Dios siguió por Judá. Y de la descendencia de Judá vino David. Y al rey David Dios le confirmó ese pacto y le dijo que no faltaría quien se sentara en su trono para siempre, refiriéndose a Cristo. De la descendencia de David vino José y María. Y entonces de la descendencia de José y María, o de María más específicamente según la carne, entonces vino Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí usted puede ver la línea genealógica de la línea de los hijos de Dios, desde Adán, Seth, hasta llegar a Jesús. Cuando llegamos a Jesús, tenemos que comenzar a ver las cosas de una perspectiva diferente. Y yo quiero que usted busque allí Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. En el versículo 13 nos habla que ahora la línea de los hijos de Dios no va a seguir a través de la sangre y la carne, sino a través del nacimiento espiritual. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 de Juan 1 dice, los cuales no han nacido de la carne, de la sangre, de la voluntad de carne, de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los hijos de Dios ahora ya no van a ser según la carne o la sangre, sino engendrados de Dios, nacidos espiritualmente, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, porque Cristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y vive para darnos una nueva vida, para crearnos de nuevo. Con su poder puede crearnos de nuevo, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 10. Dice, porque somos hechura suya, y dice, creados en Cristo Jesús. Entonces, para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice creados en Cristo Jesús, habla de la nueva creación. Llegamos a ser hijos de Dios porque Él nos creó de nuevo, porque nacemos espiritualmente. Pablo dijo también en Efesios 2:1, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O como nos dice Gálatas capítulo 6:15, donde dice que lo que vale no es ser judío o ser gentil o ser romano, ser griego. Dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Entonces somos hechos hijos de Dios cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces allí, cumpliendo esa promesa de Dios, envía el Espíritu de su Hijo para engendrarnos. Él envía el Espíritu Santo para engendrarnos, para hacernos nacer espiritualmente, para darnos una nueva vida, para darnos una nueva naturaleza, o como Pablo también lo dijo, para resucitarnos a una nueva vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces ahora usted y yo somos hijos de Dios. Por eso allí yo en la última parte de Jesús puse otra flechita y puse yo. Usted puede hacer esto mismo y usted puede poner allí su nombre, porque ahora usted es hijo de Dios. Cuando usted recibió a Jesús como su Salvador personal, cuando creyó en Jesús y le recibió, usted pasó a ser un hijo de Dios. Y como hijos de Dios, ahora, y somos hijos de Dios por ese amor tan grande del Señor. Como dice 1 de Juan capítulo 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por el amor de Dios, por esa gracia de Dios, porque no lo merecemos, y por esa obra del Espíritu Santo que nos dio una nueva vida. Ahora somos hijos de Dios y ahora nuestra identidad está en Cristo. Y ahora como hijos de Dios nosotros, así como dijo el apóstol Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora nosotros queremos ser como el Señor. Y esas mismas palabras que en varias ocasiones el Padre dijo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Eso es lo que ahora nosotros esperamos recibir, también esas palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Antes éramos hijos de desobediencia, siguiendo el camino de Caín, siguiendo la identidad en Adán, pero ahora nuestra identidad está en Cristo. Ahora somos hijos de Dios y ahora no somos hijos de desobediencia, somos hijos de obediencia, y somos esos hombres y mujeres que hemos sido transformados por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo, para que ahora nosotros podamos ser semejantes a Cristo en nuestra conducta y en nuestro carácter. Pero ahora usted y yo somos hijos de Dios y debemos vivir como hijos de Dios, como Pablo le dijo a los filipenses, como sencillos hijos de Dios y en medio de estos mayores. Así que con lecciones de mi identidad en Cristo. La primera es: Cristo vive en mí, o Cristo vive en nosotros. Y la segunda es: soy hijo de Dios. Ahora vamos a compartir la lección número 3 en este día y vamos a dar la oportunidad a la misionera Carmen de Ramos, Carmen Bermúdez de Ramos. Ella va a compartir con nosotros la lección de soy. Ya, Carmen, tienes la oportunidad para compartir la lección. Tienes que activar el micrófono. Bueno, mientras estamos organizando, quiero saludar a mi hermano Simón Isidro Bermúdez allá desde Bucaramanga, Elizabeth Vázquez de allá desde Perú, que nos ha seguido todos estos días y que ha estado con nosotros, Leoni Mindiola, mi sobrino allá con toda su familia desde Bogotá, Juan Miguel García, el presidente de la Unión Varonil, Lorenzo Cordero de la Iglesia Bautista Luz y Vida, y el presidente de la Unión Nacional Bautista Varonil de la Convención, el pastor Pedro Alfaro desde El Salvador, que también va a estar compartiendo con nosotros una de las lecciones en el segundo libro, Formando un Carácter Cristocéntrico. Jocelyn Daniela, también Dios te bendiga. Mayelny Castro desde Chile, y así Siriali Borjas preguntando sobre el material de discipulado. Ya hemos dicho que vamos a hacer la descarga
gratuita para el día 3. Rafael Briceños, saludos. El pastor Roger Machuca, de allá de la Iglesia Bautista Emanuel de Barranco, saludos. Estamos muy complacidos, ha estado con nosotros en todas estas conferencias. La hermana Rosa de Luzardo, allá desde Trujillo. El pastor César está preparándose porque él va a compartir una de las lecciones de este libro también con nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a darle el pase a Carmen Teresa, Carmen Bermúdez de Ramos. Además ella es mi hermana de carne y sangre y mi hermana en Cristo. Entonces Carmen Teresa tiene la oportunidad. Puede hacerlo. Tiene que activar el micrófono. Vamos a escucharla. Tiene que activar el micrófono. La lectura del escrito se titula Clonado. Una de las misiones más especiales de la vida es el perdón. David, el salmista, escribe para enseñarnos eso del perdón, porque él no solo por experiencia, sino por experiencia. Cuando el profeta Natán, que dijo, tú eres ese hombre. Podemos también entender que la voluntad de Dios no es condenar al mundo. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Eso está en Juan 3. Tenemos otro ejemplo, Juan 8, del 1 al 11, dice que en una ocasión los escribas y fariseos trajeron a Jesús, una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole el apedrear a Jesús respondió, el que de vosotros esté libre de pecado en aquella ella. Pero uno cuando la mujer solo yo te no digo yo sé que eso Bueno, estaba compartiendo la lección de ser perdonado, soy perdonado. Es muy interesante cuando lo que nos presenta la Biblia, cuando los fariseos, los principales sacerdotes encontraron a la mujer sorprendida en adulterio y la presentaron delante del Señor. Ellos le dijeron, hemos encontrado, sorprendido a esta mujer en adulterio. Y Jesús dijo, Jesús al principio no le respondió. No estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Y como ellos insistían, por fin entonces le dijo,
el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra sobre él. Bueno, ahí seguimos con Carmen Teresa, ella va a continuar con nosotros. Jesús tenía la autoridad para condenarla, pero él no lo hizo. Él no la justificó, no son exagerados, pero tampoco él minimizó sus consecuencias. No le dijo, ese fue un error, una equivocación más, ni tampoco lo toleró. Le dijo, vete y no peques más. Esta es una demostración de su gracia salvadora. La voluntad de Dios no es que vivamos en vergüenza, vivamos esa es la mejor manera que Satanás ha escogido para oprimir a los hijos de Dios. Algunos cristianos viven una vida muy triste, una vida de culpa, una vida de vergüenza. En 2 Corintios 2, 7:10 nos dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de nuestros pecados. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Tenemos que entender que Dios, ¿verdad? Él lo que quiere es que nosotros podamos saber que Él nos redarguye de ese pecado, podamos estar seguros que Él nos guía al arrepentimiento. Pero no es su propósito que nosotros tristes, avergonzados y culpables. Su propósito es que Él dice él es perdonador perdonó. Bueno, estamos compartiendo esa parte del perdón, de ser perdonado. Y esa parte de que nosotros podamos realmente reconocer esa obra tan maravillosa que Dios hace en nuestra vida, el perdón. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Isaías 1:25, que es un texto que hemos usado, dice, yo limpiaré hasta lo más puro tus escorias. El Señor Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y Él murió para que con su sangre entonces seamos limpios de nuestros pecados. El sacerdote allá en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando hacía el sacrificio por el pecado, ponía sus manos sobre el sacrificio. Y al poner las manos sobre el sacrificio, eso y confesar los pecados, simbolizaba que los pecados se transferían al Cordero. Y así Cristo, entonces el pecado fue transferido, Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros y murió para que, así como Él rociaba la sangre para que quedáramos limpios del pecado, así por la sangre de Cristo hemos sido limpios de nuestros pecados. Seguimos con Carmen Teresa. Tenemos la necesidad del perdón. Es importante comprender dos cosas. Uno, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. Está en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también en el pecado vivimos en maldición. Dos cosas que tenemos que estar muy pendientes. Hay esa necesidad de que seamos perdonados.
Jesús provee el perdón a través de su muerte sustitutiva, entendiendo que Él murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos libró de la maldición de la ley, entregando su vida y derramando su sangre para limpiarnos de nuestras inmundicias. Así nuestras culpas fueron anuladas, nuestra posición delante de Dios cambió, fuimos hechos justos por su muerte injusta. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Nosotros debemos ocupar su lugar en el mundo, viviendo una vida santa y justa. Debemos analizar a la luz de la Escritura el sacrificio de Cristo. Eso nos ayuda a entender el perdón que Dios nos ofrece. Pero también debemos voltear la mirada a ver ese ladrón arrepentido que estaba en la cruz y aprender de él lo que significa un verdadero arrepentimiento. De esta manera podemos seguir algunos pasos importantes hacia el perdón. Número 1, tenemos que tener temor a Dios y apartarnos del mal. Muy importante que nosotros podamos estar muy claros en tener temor de Dios y apartarnos del mal. También, ¿verdad? Hay alguna otra cosita que es reconocer. Debemos reconocer que nuestros pecados y la justicia de Dios. Reconocer a Jesús como el Cordero, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, que fue ofrecido y sacrificado por nuestros pecados. Y también clamar a la misericordia de Dios para que Él pueda ayudarnos, ¿verdad? Por eso tenemos que nosotros estar muy claros en estos 4 puntos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir ese perdón de Dios como es. Es bueno afirmar que sin Jesús no hay perdón. El único que nos puede perdonar de todos nuestros pecados es Jesús. Somos perdonados por nuestra fe en Jesús. Si nosotros nos justificamos delante de Dios, nuestros pecados nos condenarán. Pero si nosotros asumimos la culpabilidad, nuestros pecados son perdonados. Es importante que nosotros podamos entender que en Jesús hay perdón, que nosotros tenemos que acercarnos a Él, reconocer como nuestro Dios y poder llevar una vida limpia y pura para nosotros poder vivir una vida que le agrade a Dios. Que Dios les bendiga. Qué bueno, hemos escuchado a nuestra hermana Carmen Teresa bien sobre soy perdonado. El salmista David expresó esa dicha del perdón en el Salmo 32:1, cuando dijo, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Y qué bendición que en Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados. Cuando yo recibía a Jesús, yo recibí a Jesús cuando tenía 13 años de edad. Pero yo vengo de una familia que no éramos cristianos y éramos 14 hermanos. Yo soy el número 12. Y yo recuerdo que una de mis hermanas, cuando ella limpiaba el piso de la casa, ella se molestaba como nosotros éramos muy tremendos y entonces queríamos pasar y ensuciar el piso, entonces ella se molestaba y ella se ponía furiosa y nos clavaba las uñas, decíamos nosotros. Entonces, en una ocasión ella estaba limpiando el piso y yo pasé y ella me clavó sus uñas. Y yo no tenía Cristo, y estaba también como obstinado y ella estaba embarazada. Y yo le dije, ojalá se te muriera ese muchacho que llevas adentro. Bueno, eso la enfureció tanto que ella se fue a la cocina, buscó un cuchillo, me lanzó el cuchillo y me dijo, toma, mátamelo, mátamelo. Y así vivíamos nosotros sin Cristo. Y en una pelea, discusiones, vicio, tantas cosas. Y cuando el niño nació, todo el mundo lo cargaba y le hacía cariño, pero yo no podía, porque yo siempre recordaba ese momento cuando yo
dije esa maldición o lo malo o lo maldije o le deseé la muerte cuando estaba ella embarazada. Pero en ese momento, en ese tiempo fue que recibí a Cristo en mi corazón. Cuando el niño nació, todos lo cargaban, yo no podía hacerlo porque yo me acordaba, me sentía culpable y avergonzado de lo que yo había hecho. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a mi hermana. Y cuando el niño se enfermaba, entonces yo era el que iba acompañando a mi hermana al seguro social o al hospital. Y qué bueno que el Señor me dio la oportunidad de ese niño llevarlo a la iglesia, conducirlo en el camino del Señor y después poder evangelizar a mi hermana y llevarla a conocer el camino del Señor. Y tanto mi hermana como ese niño, que ya es un hombre ya de 35, 37 años, pero que son personas fieles al Señor, que le han servido al Señor, que le sirven al Señor. Mi hermana está escuchando y viendo esta conferencia en este momento. Pero qué bueno poder experimentar ese perdón de Dios en nuestra vida. Entonces, este día hemos compartido 3 lecciones. Cristo vive en mí, Cristo vive en usted. Somos hijos de Dios y hemos sido perdonados. Y queremos seguir compartiendo. Mañana vamos a compartir otras 3 lecciones más y tenemos otros invitados que van a estar con nosotros y queremos animarle para que usted pueda estar mañana también. Y queremos tener unas palabras finales de Joana y luego Carmen Teresa, que ellas puedan tener unas palabras finales para ustedes. Yo quería decir algo voy a dar primero la oportunidad a Carmen Teresa y después a Joana. Carmen Teresa, yo decía que es mi hermana. Y con Carmen Teresa tengo muchas cosas que podía contar. Voy a contarle una que le pedí permiso a ella. Cuando yo tenía como unos 15 años, 16 años que estaba sirviendo al Señor, ella no era cristiana. Y de entre la familia, ella era la mujer ejecutiva que trabajaba, que tenía hasta más recursos que todos los demás en la familia. Y entonces ella siempre me mandaba a trabajar. Y me decía, muchacho, tú puro con esos evangélicos para arriba y para abajo, y anda a trabajar, mira, estás flaco, decirle a esos hermanos que te den comida para que traigan para la casa. Y así ella me humillaba, y así ella hablaba. Pero un día ella creyó en el Señor. Y mire qué gozo siento yo, que ella tiene 18 años como misionera dedicada a tiempo completo a la obra del Señor. Y cómo después de todo eso, la transformación que Dios hizo en la vida de ella, tanto que Dios la usó a ella ha sido una de las que ha discipulado más de nuestros familiares y mis sobrinos y todo eso. Un día, delante de la iglesia, le dije a los hermanos, pónganse de pie todos los que han sido discipulados por Carmen Teresa. ¿Y sabe cuántas personas se pusieron de pie en el templo? 50 personas, que solamente ella había discipulado en el transcurso de varios años. Y yo estoy muy contento de ver Carmen Teresa y su testimonio. Y yo quiero que ella tenga unas palabras finales para nosotros y luego lo va a hacer Joana. Carmen Teresa. O sea que lo que estamos hablando aquí son cosas que realmente hemos vivido. Así que Carmen Teresa tiene la oportunidad de dar unas palabras finales en esta conferencia. Si activa el micrófono, lo hace. Quiero decirles y animarles que así como Dios me ha perdonado mis pecados y me ha transformado, ha hecho de mí otra persona, yo quiero animar a todos los que están oyendo. En Jesús hay perdón. Solo debemos pedirle al Señor que nos perdone, entregar todos esos pecados en los que vivimos, confesárselos a Él, alejarnos del mal, renunciar al pecado, a lo malo, y tener una relación muy íntima y personal con Dios. Eso
cada día crecer y a que esa fe pueda aumentar y fortalecerse en él. Dios le bendiga. Bueno, gracias, Carmen Teresa. Joana tiene unas palabras finales también. Joana. Bueno, le doy gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, les animo a cada uno de ustedes a poder seguir adelante, estudiando, preparándome para esta conferencia. En una de mis oraciones llegó este pensamiento a mí, de que puede ser que las circunstancias en las que estamos viviendo nos impidan poder quizás hacer el trabajo que estábamos acostumbrados a hacer, persona a persona, y como lo hacemos, ¿no? Casa por casa, en la calle, pero es importante que podamos entender que Dios nos ha llamado a ir y a ser discípulos en todo lugar. Entonces, les animo a seguir preparándonos, seguir enseñando a otros, seguir alcanzando a otros para Cristo y que este legado pueda ser pasado de una generación a otra. Dios les bendiga. Amén, qué bueno, saludamos qué bueno, gracias Joana. Joana tiene 20 años de misionera en nuestra iglesia, discipulando, hay muchas discípulas de ella en la iglesia, jóvenes y adultos también. Saludamos a Yamilé Camacho, de allá de la iglesia bautista de Saray. Saludo a mi bella hermana Carmen Teresa y Joana. El pastor Eddie Gallardo también, saludos. Mayerlin, allá de Chile, diciendo: yo he vivido eso en carne propia, el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que Petra Bermúdez, allá está mi hermana Petra, muy contento de ella, de sus hijos, como están también siguiendo al Señor, y agradecemos a Dios por todo. Mi hermano Isidro, allá de Bucaramanga. Bueno, hermanos, realmente el Señor nos ha permitido estar en este día con ustedes. Mañana tenemos la lección número 4, que es: soy escuchado y favorecido por Dios. Vamos a tener con nosotros al pastor Juan Lavado, que va a exponer la lección número 4. La lección número 5, soy templo de Dios, voy a compartirla yo. Y la lección número 6, soy escuchado y favorecido por Dios, va a estar nuestra hermana Saraí, Ruth Saraí Cordero con nosotros. Entonces, vamos a prepararnos para mañana. Les agradecemos. Oren, promuevan, oren, comparten y promocionen y participen en todo esto que estamos haciendo para la edificación de la iglesia. Que Dios les bendiga y gracias por habernos acompañado en ya el 4.º día de nuestras conferencias Discipulacción. Dios les bendiga. Muchas gracias.